Al parecer comenzamos mal el año porque este martes 7 de enero, alrededor de las 5 de la tarde, fue apuñalado por 5 sujetos. Estos sujetos están en investigación, aún no se les da con su paradero, pero ya están haciendo las diligencias y las pericias necesarias para poder ubicarlos. El joven en cuestión está en un estado de gravedad, sin embargo estaba fuera de riesgo vital, pero fue apuñalado en reiteradas ocasiones, tanto en brazos como en piernas, en sus 4 extremidades. Y también tiene algunas puñaladas en el tórax. Fuera de eso, está fuera de riesgo vital. Esperemos se encuentren estos sujetos que son un peligro claro para la sociedad y deben encontrarlos lo más antes posible. Grave ataque a menor de edad en Concepción evidencia la crisis de seguridad en Chile bajo el gobierno actual. El país sigue enfrentando una creciente crisis de seguridad que deja en evidencia el debilitamiento de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. El último hecho que refleja esta realidad ocurrió en el sector de La Cascada, en la Universidad de Concepción, donde un adolescente de solo 15 años fue brutalmente apuñalado por un grupo de 5 sujetos. El menor sufrió graves lesiones en el tórax y extremidades, siendo trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, donde permanece internado a la espera de resultados médicos. La violencia del ataque resalta la creciente presencia de delincuentes que actúan con total impunidad, aprovechándose de un sistema que parece incapaz de detenerlos. La Policía de Investigaciones, o la PDI, asumió la investigación del caso, encontrando incluso evidencia quemada en el lugar del ataque, lo que complica aún más el esclarecimiento del hecho. La comisaria Mónica Ibarra confirmó que están a la espera del análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Este tipo de ataques violentos no es un caso aislado, sino que parte de un patrón cada vez más preocupante. Chile enfrenta un grave peligro. La delincuencia y la inseguridad se han convertido en una amenaza constante para sus ciudadanos, mientras las medidas del gobierno de Gabriel Boric parecen insuficientes o tardías. Las políticas actuales muestran un debilitamiento en el control del orden público, lo que pone en riesgo la integridad de las personas en espacios que antes eran considerados seguros, como universidades y barrios residenciales. El caso de este adolescente evidencia que nadie está exento de ser víctima de hechos violentos. La sociedad chilena vive en alerta constante, con temor de que estos episodios se repitan en cualquier momento. Si no se toman decisiones claras y contundentes en materias de seguridad, el país corre el riesgo de caer en una espiral de violencia que será difícil de revertir. Hablando de noticias lamentables, también ocurrió que han condenado a 10 años a hombre que agredió a una víctima con golpes de puño y pie por no devolver un dinero prestado. La víctima, quien quedó en estado tetrapléjico de por vida, la víctima en cuestión no quedó en estado tetrapléjico, por lo que no podrá volver a caminar ni hacer sus necesidades básicas por sí mismo. En otras palabras, quedó en estado vegetal, solo quedó consciente y la víctima solamente fue condenado a 10 años. Allá la noticia. Condenan a 10 años de cárcel a hombre que agredió y dejó tetrapléjico a un amigo en Lautaro. A 10 años de cárcel fue condenado un hombre que agredió y dejó tetrapléjico a un amigo en Lautaro, región de la Araucanía. Los hechos se remontan al 21 de julio de 2023, jornada en que la víctima le solicitó a Alan Alonso Escobar Orellana la devolución de un dinero prestado, desencadenando en la violenta reacción con golpes de pie y puño y un objeto metálico, incluso cuando se encontraba indefenso en el suelo. El fiscal de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, señaló que de no haber recibido atención médica, la víctima habría muerto. Y que en definitiva, producto de los golpes de puño, pies y elementos contundentes, la víctima resultó tetrapléjica y que, de no mediar socorros médicos oportunos, habría fallecido. La víctima, producto de esta agresión, resultó con fractura de las vértebras C4 y C5, lo que se tradujo en el resultado lesivo que el tribunal consideró para imponer esta condena. Un registro audiovisual de vecinos fue clave en dicha investigación por homicidio frustrado, que permitió acreditar la brutalidad del ataque.
Considerando este medio de prueba presentado por la Fiscalía, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó al agresor a una pena de 10 años de cárcel. El delicado tema de prestar dinero a amigos o conocidos también emerge como un factor relevante en este caso. Los préstamos informales, muchas veces realizados sin garantías ni contratos claros, pueden desencadenar conflictos que escalan de manera imprevista. Cuando una relación de confianza se mezcla con cuestiones financieras, el riesgo de malentendidos y tensiones aumenta considerablemente. Este caso en particular invita a reflexionar sobre la necesidad de establecer límites claros y acuerdos formales al prestar dinero, incluso entre personas cercanas. La confianza y la amistad deben preservarse por encima de cualquier transacción económica, y es fundamental evitar situaciones que puedan poner en peligro estos vínculos. En última instancia, es mejor prevenir conflictos a través de la comunicación y la transparencia que enfrentar las consecuencias de un desacuerdo que puede terminar en tragedia, tal como aquí. La violencia interpersonal, un fenómeno complejo. La agresión física extrema, como la que ocurrió en Lautaro, no surge de manera espontánea. Por el contrario, es el resultado de múltiples factores que interactúan de manera compleja. En primer lugar, es necesario considerar los elementos psicológicos que pueden estar en juego. Muchos agresores presentan trastornos de personalidad, impulsividad descontrolada o problemas para gestionar sus emociones. En este caso, es posible que existan antecedentes de violencia previa o un historial de conductas agresivas que no fueran abordadas a tiempo. Desde un punto de vista social, los entornos familiares y comunitarios también juegan un rol determinante en la formación de conductas violentas. La normalización de la violencia en ciertos contextos, sumado a la falta de recursos para atender problemas de salud mental, crea un caldo de cultivo propicio para que episodios como lo ocurrido en Lautaro se produzcan. Es preocupante que muchas veces estas agresiones se den entre personas que tienen vínculos de amistad o incluso familiares, lo que evidencia una fractura en las relaciones humanas basadas en el respeto y la empatía. Los factores subjetivos y la pérdida de humanidad. Más allá de los factores psicológicos y sociales, existe una dimensión subjetiva que merece ser explorada, que lleva a una persona a traspasar los límites de la violencia hasta dejar a otro ser humano en una condición irreversible. En muchos casos, la falta de empatía y la desensibilización hacia el sufrimiento ajeno son factores clave. Vivimos en una sociedad que muchas veces minimiza o trivializa la violencia, lo que genera una pérdida progresiva de la capacidad de reconocer al otro como un igual, digno de respeto y compasión. El agresor de Lautaro no solo cometió un acto criminal, sino que también rompió un pacto básico de convivencia humana, el respeto por la integridad del otro. La pregunta que surge es si este tipo de conductas son producto de una decisión consciente o si, por el contrario, son el resultado de un entramado de factores que escapan al control del individuo. En cualquiera de los casos, es fundamental que la sociedad en su conjunto reflexione sobre las raíces de la violencia y busque formas efectivas de prevención. Implicancias legales y sociales de la condena. La condena a 10 años de cárcel puede ser vista como un acto de justicia que busca reparar en parte el daño causado. Sin embargo, también habrá un debate sobre la efectividad del sistema penal para abordar la problemática de la violencia. ¿Es la prisión suficiente para reinsertar a los agresores en la sociedad? ¿Qué medidas complementarias deberían implementarse para prevenir futuros casos de violencia extrema? Es crucial que las políticas públicas aborden no solo la sanción de los actos violentos, sino también la prevención a través de la educación, el acceso a recursos de salud mental y la promoción de los valores como la empatía, la resolución pacífica de conflictos y el respeto por los derechos humanos. Conclusión.
El caso de Lautaro es un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de la violencia interpersonal. Más allá de las sanciones legales, es necesario que como sociedad profundicemos en las causas de esta problemática y trabajemos de manera colectiva para erradicarla. La violencia no es un fenómeno aislado, es un síntoma de una sociedad que necesita urgentemente reconstruir sus lazos de humanidad, empatía y solidaridad. El día de hoy, viernes, se formaliza a médico por cuasi delito de homicidio tras muerte de paciente en la clínica San Javier. La médico en cuestión, de nacionalidad venezolana, Emily Flores Pérez, fue formalizada por el cuasi delito de homicidio por negligencia médica. Vamos allá con la noticia. La responsabilidad médica en cuestión, formalización por cuasi delito de homicidio en San Javier. La relación entre médicos y pacientes se basa en la confianza de que los profesionales de la salud tomarán decisiones que resguarden la vida y el bienestar de quienes están bajo su cuidado. No obstante, cuando un tratamiento o procedimiento resulta en la muerte de un paciente, la línea que separa un lamentable accidente de una negligencia profesional puede volverse difusa. Este dilema se evidencia en el reciente caso de un médico formalizado por cuasi delito de homicidio tras la muerte de un paciente en una clínica de San Javier. El concepto de cuasi delito de homicidio implica que, si bien no existió una intención directa de causar la muerte, sí hubo una falta de diligencia o un actuar negligente que derivó en un desenlace fatal. En términos legales, esto coloca al profesional bajo un escrutinio que busca determinar si se vulneraron los protocolos médicos o si hubo errores evitables que agravaron la condición del paciente. En este caso específico, la formalización del médico es un recordatorio de la importancia de la ética profesional y los procedimientos médicos seguros. Los médicos están sometidos a una responsabilidad enorme. La vida de sus pacientes está en sus manos. Por ello, cualquier error, omisión o práctica que no cumpla con los estándares exigidos puede tener consecuencias devastadoras, tanto para la víctima como para el profesional involucrado. Sin embargo, es necesario analizar esta situación desde un enfoque equilibrado. La medicina no es una ciencia exacta y muchas veces los médicos deben tomar decisiones en situaciones críticas con información incompleta o ante condiciones complejas. En ciertos casos, lo que parece ser un error médico es en realidad el resultado de la incertidumbre inherente a la práctica médica. Por lo tanto, es fundamental que las investigaciones y formalizaciones se realicen con un criterio justo, diferenciando entre los errores humanos inevitables y aquellos que tengan o que resulten en negligencia o impericia. Además, este tipo de casos abre un debate sobre el estado actual del sistema de salud en Chile, la saturación de los hospitales y clínicas, la falta de personal y los recursos limitados pueden influir en la capacidad de la atención que reciben los pacientes. Si los profesionales deben trabajar en condiciones desfavorables, el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. Por otro lado, los pacientes y sus familias también tienen derecho a exigir explicaciones y justicia en situaciones donde la vida de un ser querido se ha perdido. La justicia debe garantizar que, si hubo una negligencia médica, los responsables asuman las consecuencias de sus actos. Esto no solo es una cuestión de reparación, sino también un acto necesario para restaurar la confianza en el sistema de salud y en sus profesionales. En conclusión, la formalización de un médico por cuasi delito de homicidio plantea un desafío ético, legal y social que merece una reflexión profunda. Por un lado, es fundamental que los médicos actúen con la mayor diligencia posible, evitando errores que puedan poner en peligro la vida de sus pacientes. Por otro lado, la justicia debe ser imparcial y considerar las justicias específicas de cada caso, diferenciando entre una negligencia evitable y los riesgos inherentes de la práctica médica. Solo mediante este equilibrio se podrá garantizar un sistema de salud justo y seguro, tanto para los pacientes
como para los profesionales de la medicina. Pasando a noticias internacionales, jugador chino de básquetbol fue descubierto dejando novia dentro de una maleta en concentración. Dijo que estudiaría. Probando. Escándalo. Jugador de básquet en China es descubierto metiendo a su novia en una maleta durante concentración. Un jugador de básquetbol chino ha causado un escándalo tras ser descubierto intentando ingresar a su novia a la concentración de su equipo, oculta dentro de una maleta. El peculiar incidente ocurrió en medio de los estrictos protocolos para los clubes deportivos mantienen durante sus concentraciones para evitar distracciones y preservar el rendimiento de sus atletas. El basquetbolista, cuyo nombre aún no ha sido revelado, llevó a cabo este ingenioso y riesgoso plan para burlar las normas internas del equipo. Según información medios locales, logró meter a su pareja dentro de una maleta grande y la transportó hasta su habitación en el hotel donde se encontraba concentrado con el resto de sus compañeros. Al ser descubierto por el personal de seguridad, el jugador intentó justificar su acción afirmando que ambos estarían estudiando juntos. Una excusa que no convenció a las autoridades del club ni a los fanáticos. Este incidente ha generado una fuerte polémica, y como no, ya que no solo pone en entredicho la disciplina del jugador, sino también la seriedad con la que algunos deportistas afrontan las normas impuestas por sus equipos. Además, en un contexto donde las medidas de seguridad sanitaria son estrictas, este tipo de actos pueden poner en riesgo a todo el plantel. Se espera que el jugador enfrente sanciones disciplinarias por parte del club, ya que violó los reglamentos internos y comprometió la concentración del equipo. El caso no tardó en volverse viral en redes sociales, donde ha generado una mezcla de críticas y burlas. Muchos usuarios han cuestionado la falta de profesionalismo del jugador, mientras que otros no han dejado de pasar la oportunidad para bromear sobre la excusa de estudiar juntos. Más allá del humor que pueda despertar este insólito episodio, queda claro que la falta de disciplina y profesionalismo puede tener graves consecuencias para los deportistas. En un deporte competitivo como el básquetbol, la concentración es clave, y actos como este generan distracciones que afectan no solo al jugador involucrado, sino también a todo el equipo. Y esas serían las noticias del día de hoy. Espero puedan haber disfrutado el video. Les pido que se suscriban, le den un comentario y pongan sus opiniones para que podamos ir variando en el contenido. Y eso sería, nos estamos viendo en otra ocasión. Adiós.